Hoy tenemos a Elena Moreno, historiadora del arte de la Correcto. Universidad Autónoma, que está con nosotros para hablar de obras de Manac. Sí, Gracias, Elena, por estar aquí. ¿Cómo estás? primero de todo, gracias Gerard por invitarme. Y en segundo lugar, bien, con ganas de presentar un poquito a Francesc Masriera, que es de quien hablaremos hoy, y sobre Vale. todo sus obras y un poco el contexto en el que se mueve su pintura. Hoy vamos a hablar principalmente de una de sus obras de Francesc Masriera, de las colecciones del Museo Nacional, que es un cuadro que se titula Después del baile. Es un cuadro que Francesc Masriera pinta en 1886, siguiendo los cánones perfectos de obras de arte, podemos decir, de la burguesía catalana, Vale. sobre todo porque es un retrato femenino, podríamos incluso decir, con todos los clichés posibles de la burguesía catalana. ¿Nos vas a hablar de uno o nos vas a hablar de dos? Hablaré principalmente de Después del baile, Vale. lo que pasa que es un cuadro con un hermano. Es Vale. decir, hay antes del baile y después del baile. Vale. Esto hace que las dos pinturas dialoguen entre ellas porque representan un momento, un antes y un después en una situación, en concreto con tres chicas que se representan en esta pintura, en las que hay una serie de sucesiones de escenas que pasan en el cuadro concretamente. Vale. Antes del baile es un cuadro que Francesc Masriera pinta en 1885 y justo después del baile es en 1886. O sea, realmente es solo un año de diferencia entre una pintura y otra. Entonces eso hace que el cuadro dialogue entre uno y otro. Pero realmente el que más nos interesa hoy es Después del baile, porque nos sirve para explicar la estética del japonismo en la obra de Francesc Masriera y un poco cómo se introduce esta idea del arte japonés en Cataluña. Vale. Pero primero vale la pena analizar el cuadro, presentar la obra como tal y la estética. Vale. Pero antes vamos a antes del baile. Primero antes del baile. Antes del baile. Es esta que vemos aquí. Exacto. Nos encontramos con una pintura en un interior propiamente burgués, recargado, en el que podemos ver a tres chicas, las protagonistas, Sí. cada una con un vestido más elaborado que las compañeras. Y la protagonista es esta muchacha que está sentada de espaldas al espectador, curiosamente, Vale. no le vemos el rostro, que se está preparando, podemos decir, para un acontecimiento social, como puede ser un baile de máscaras, un baile en un establecimiento en particular, y las dos compañeras que tienen la obra seguramente la están intentando convencer para que se arregle, para que vaya a la fiesta, ya que su actitud, si nos fijamos en su postura corporal, es un poco desganada. Vale. Parece que no quiera interactuar hoy, que no tenga la energía suficiente como para un acontecimiento social, ¿no? Vale. Y Sí. vemos cómo realmente las otras dos muchachas intentan pues ayudarla a que tenga esa motivación. Quitando todo este contexto de las tres chicas, realmente lo importante del cuadro es, por un lado, el biombo que hay detrás de ellas, Vale. o pieza clave de toda la pintura, sobre todo por esta estética más oriental o japonesa que encontraremos en la obra de Francesc Masriera, sobre todo porque tiene dos detalles importantes como son el fondo dorado en este biombo, que sería la parte dorada con las flores, si bajas un poquito más, Sí. lo ves justo aquí, exacto. Vale. Y luego en la siguiente hoja del biombo nos encontramos con todas esas imágenes más bien japonesas que representan o estampas ukiyo-e o incluso pinturas propias del mundo japonés que se reproducen en este biombo. Aquí tenemos una primera clave. En esta pintura hay una segunda clave, que es la cajita que hay detrás de nuestra protagonista. La cajita dorada y con detallitos azules precisamente forma parte de las colecciones Masriera y es una obra que tenemos una pieza documentada en las colecciones y que después hablaremos de estas colecciones, pero que también ya encontramos en esta pintura. Ya aquí pequeñas referencias que utiliza Francesc Masriera. Pero si vamos a Después del baile, a la obra hermana, nos encontramos que hemos cambiado el contexto del acto social, sobre todo, Sí. porque de entrada en el suelo hay un ramo de flores. Mala señal, ¿no? Generalmente. Sí, este ramo de flores indica que ha habido un asunto amoroso seguramente que ha trascendido mal, seguramente con la protagonista, y que ha provocado que esté enfadada o desganada o que tenga algún conflicto interno con el supuesto pretendiente o alguien de la sociedad que quería su mano o que te sabe, podemos teorizar muchísimo. Entonces,
Realmente aquí la parte importante no es tanto como hay flores, que es un detallito anecdótico, sino la indumentaria de toda la chica. Y es que nos encontramos que a partir de la década de 1880 se pone muy de moda el hecho de disfrazarse, pero disfrazarse utilizando ropa japonesa. En concreto, la vemos que va con un kimono bordado en seda azul y dorado, es decir, un estampado rico, unos colores muy vivos. Lleva, digamos, un bajo vestido, podríamos decir, lleva 2 capas de vestido, también de seda por el reflejo que tiene en la pintura, de color verde con tonalidades doradas, también un estampado floral. Vemos que lleva también un fajín en la parte de la cintura, que podría asemejarse a los obi que se utilizan para amarrar el kimono en la cintura tanto de los hombres como de las mujeres. E incluso la vemos que su pelo, su tocado, se ha hecho con varillas japonesas. Vale. Hay toda una serie de detalles que configuran esta indumentaria. Claro, en este contexto de la burguesía catalana, y sobre todo influenciado por París, se pone muy de moda que en grandes acontecimientos sociales las mujeres se vistieran con ropa que no pertenecía ni a su época, ni a su contexto, ni a su país. Entonces, esto es lo que Francesc Masriera representa, tanto en una pintura como en otra, pero sobre todo en Después del baile. Y es que además, en principio, este vestido formó parte de las colecciones Masriera, porque después Luis Masriera, que era hijo de Josep Masriera, el hermano de Francesc, aquí hay que hacer un poco un vínculo familiar para identificar quién es quién, parece ser que utilizó este vestido para sus obras teatrales. Entonces, está documentado que es un vestido de las colecciones Masriera de indumentaria. ¿Todos los vestidos que aparecen son de la familia? O, por ejemplo, aquí en Antes del baile. En principio, en Antes del baile, el que lleva la protagonista, que sería la chica que está de espaldas, el de color rojo también lo sería. Vale. Sí. Pero, por ejemplo, este que va de Pierrot de la comedia del arte. También, en principio también. Sí. Vale. No solo tenían indumentaria japonesa, tenían todo tipo de indumentaria, porque al final la familia Masriera, dentro de todos los, digamos, negocios o vertientes artísticas que tenían, una era el teatro. Entonces es muy común que en sus pinturas utilizaran este tipo de indumentaria porque la conocían, sobre todo porque la tenían a mano para reproducirla. Y era más fácil reproducir una pieza que tenías a mano que no inventarte un vestido en general. Correcto. Entonces, son detalles que van añadiendo a sus pinturas. Francesc Masriera es el más conocido, después co-pintor también Lluís Masriera, si no me equivoco. Vale, pero sí. Lluís es su sobrino, sí. Es el sobrino de Francesc, y crean todos estos interiores burgueses. Si nos fijamos en Después del baile, por ejemplo, las otras 2 chicas vemos que han cambiado también de indumentaria por completo. Son contextos completamente diferentes al de la protagonista, que la llamo protagonista porque al final es la más importante de toda la obra. Sí. Pero realmente vemos que es un contexto muy variado, que podría ser una fiesta de disfraces, podría ser un baile de máscaras, cualquier contexto burgués que indique que hay que ponerse un vestido muy elaborado. Exacto. No, y es muy curioso como Masriera pinta todos los detalles del fondo. Sí, aquí es la parte más importante, es decir, no solo es un retrato de 3 chicas que desgraciadamente no podemos ponerles nombre porque no sabemos quiénes son, sino que crea toda una escena, toda una parafernalia, incluso le podemos decir, muy elaborada y muy detallada. Recarga muchísimo la obra, pero yo creo que esa es la parte bonita, que no convierte este interior en un fondo plano, sino que crea los detalles, por ejemplo, de un interior burgués, pero con estas paredes tapizadas, podríamos decirle, que recuerdan a las paredes del rococó, incluso, pero que crean todo este interior magnífico. Bueno, y las imágenes que tenemos del taller de Masriera, muchas veces es esto de decir, oye, es que esto lo tenía muy recreado. Exactamente, o sea, al final donde crean sus obras, sus pinturas, sus obras en general, los Masriera, era un espacio que podríamos decir como una Wunderkammer alemana, es decir, estos gabinetes de coleccionista, que cuantas más cosas hubiera, mejor. O sea, nada que ver con los museos hoy en día. Es decir, que tengo una hilera de pinturas en toda la pared, mejor. Que tengo reproducido en el interior de mi taller un nicho con sus esculturas, sus pinturas, mejor. Entonces, claro, que haya cosas. Sí, que haya cosas, y cuantas más, mejor. Entonces es un poco lo que... Aquí el menos es más, no. Masriera no hacía sobre este tópico, no. Ellos querían que hubiera más y más y más. Nos hablabas de esta cajita de Antes del baile. Sí.
¿Qué nos puedes decir de ello? Principalmente que forman parte de las colecciones Marriera, como hemos comentado al principio, pero es una cajita lacada japonesa en origen. Lo más interesante es que podemos rastrear la pieza con su fotografía actual, Claro que es magnífico. Esto es una maravilla. Claro, esto es Poder lo pasar que de la pintura a la realidad. A la realidad, claro. Es una maravilla. Esto sería el objetivo deseado de todo historiador del coleccionismo, sobre todo de que podamos entender cómo una pieza que se reproduce en una pintura acaba siendo real, que es tangible, sobre todo, que no es inventada, que es fruto de la imaginación del artista. Es una cajita en vivo que se puede abrir, lacada en este color ocre, dorado y con los detallitos azules que vemos en las esquinas, que es lo que permite sobre todo identificarla en la pintura, porque Francesc Marriera la reproduce exactamente con los mismos detallitos en el lateral. Es decir, estas franjas azules aparecen justo en ambos lados. Entonces, la forma igual no es precisa al 100%, pero los colores sí. Eso es lo que permite identificarlo. Esta cajita formaba parte de las colecciones Marriera, que son unas colecciones que en principio inician Francesc y Josep, su hermano mayor. La familia Marriera en realidad estaba formada por 5 hijos. Pero en el campo de las artes, los más importantes fueron Josep el mayor, Francesc el segundo y después Frederic, que era el tercero o cuarto. Si hacemos un organigrama, porque esto es complicado, tenemos Francesc Marriera. Primero Josep. Josep es el primogénito Marriera. Después viene Francesc y después nos encontramos... Que son los que estamos hablando de 1808. Exacto, exactamente. Y después estaría Frederic, que también destaca en el campo de las artes. ¿Es hermano de ellos? Es hermano de ellos, pero los más importantes en el campo de la historia del arte catalán son Josep y Francesc. Sobre todo porque Josep y Francesc son artistas, los dos, son joyeros, los dos, y continúan con esta saga familiar del nombre Marriera. Sobre todo porque cuando su padre muere, ellos son quienes heredan la joyería Marriera. Entonces, por un lado, tienen la posibilidad de crear un sinfín de obras para la aristocracia y la burguesía catalana, que se pondrán muy de moda, que ganarán premios y que sobre todo se exhibirán en las grandes exposiciones universales, por ejemplo la de Londres, la de París. Es decir, los Marriera tuvieron esta posibilidad de dar a conocer sus obras en un contexto mucho más europeo que no solo en Barcelona. Después de eso hay que añadir que son pintores. Entonces Francesc Marriera destaca sobre todo más que su hermano en este campo de la pintura y sigue un poco lo que inician Raimundo de Madrazo y María Fortuny, sobre todo en esta estética japonesa, en la introducción de elementos o escenas más japonesas. Por ejemplo, tenemos el retrato que hace María Fortuny, que no sé su nombre, que es Los hijos del pintor en el salón japonés. Esta obra es anterior a las de Francesc Marriera, también es una de las últimas obras que hace en principio María Fortuny. Se encuentra en el Museo Nacional, en el Museo del Prado. Sí, iba a decir en el Museo Nacional del Prado, ¿no? No, pero casi. Se encuentra en el Prado, sí. Y también es de las obras de María Fortuny que curiosamente no tenemos en Barcelona, que ojalá, puedo decirlo, ojalá la tuviéramos aquí, porque explica también este contexto de cómo se introduce el japonismo, la estética más japonesa en el arte. Aquí lo que vemos es un interior donde las paredes podrían representar perfectamente un biombo, sobre todo con estos colores pasteles, estas mariposas tan detalladas, y los dos niños que vemos con estas telas tan elaboradas que perfectamente podría ser indumentaria tipo kimono o sedas japonesas muy ricas. María Fortuny no solo pinta estas obras, sino que, por ejemplo, él es coleccionista de estampas japonesas, está documentado, se saben cuáles fueron sus estampas japonesas y era un artista que compraba obra de arte y que era coleccionista. Entonces, Francesc Marriera bebe completamente de este contexto y es como crea sus obras. Y constantemente yo he ido diciendo japonismo, pero ¿qué es el japonismo? Vamos a decir las claves que esto es. Principalmente es la influencia del arte japonés en el contexto más europeo y, por ende, barcelonés. En un momento en el que Japón se abre al comercio internacional, sobre todo a partir de 1858, pero especialmente a partir de 1868, y es sobre todo a finales del siglo XIX, que hay un intercambio de productos entre Europa y Japón. Este intercambio de productos lo que supone es que en el mercado parisino, sobre todo, empiecen a aparecer productos como estampas japonesas, telas, biombos, netsuke
Inro, por ejemplo, Tsuba, y toda una serie de artilugios y artesanías japonesas que hasta el momento no se conocían. ¿Y por qué crean un impacto tan importante si las comparamos con, por ejemplo, estas estéticas más orientalistas que ya estaban de moda en la sociedad europea? Porque, a diferencia del orientalismo, el japonismo lo que supone es una revolución en el arte, en el sentido que gracias al japonismo se rompen unas ideas más viejas en el campo del arte, es decir, hay un nuevo canon estético que lo que permite es romper con ideas muy tradicionalistas del arte, en el sentido de que se intentaba renovar el discurso artístico. Entonces el japonismo permite introducir esta pequeña revolución artística, le vemos, y que no sea la representación de estos estilos orientalistas. Orientalismo nos referimos sobre todo a la representación de espacios árabes, como por ejemplo todas estas pinturas que reproducen la Alhambra. Sí. Eso sería orientalismo. Vale. En cambio, el japonismo lo que coge son las referencias de las artes y las artesanías aplicadas en el arte europeo. Vale. Entonces, crea un fuerte furor, sobre todo porque no solo se aplica como pintura, sino que se aplica también en la joyería, en la moda, en el coleccionismo, etcétera, etcétera. Qué bueno. Entonces, claro, del orientalismo solo se reproducen las pinturas, estos interiores, o incluso se crean escenografías basadas en el orientalismo. Pero claro, en cambio el japonismo se puede coleccionar, es tangible, hay objetos, entonces va más allá. También supone una revolución el japonismo porque nos encontramos en que se empiezan a crear estas colecciones de arte, no solo en París o en Londres, sino que en Barcelona también. Tenemos grandes nombres como pueden ser Charles Dini, por ejemplo, Carles Maristany, tenemos también a los Magriera, tenemos la familia Manzana y otro nombre que no me acuerdo, se me ha olvidado por completo, pero era... ¿Cómo era? Carles Maristany, Charles Dini, Richard Lindow. Vale. Richard Lindow también crea una gran colección japonesa aquí en Barcelona y son el contexto precisamente de este japonismo, de cómo irrumpe y empieza a interesar sobre todo. Vale. Porque nos encontramos además que en contexto japonés estamos saliendo del periodo Edo, que se inicia hacia 1600 aproximadamente, año arriba, año abajo, puede variar un poco, y no finaliza hasta 1868. Justo cuando el comercio con Europa empieza a abrirse después de la firma del Tratado de Amistad y Comercio o algo así. Es un nombre bastante complejo, pero que se firma entre Londres, Japón y diferentes países para que haya una relación comercial, al final, que es el objetivo principal. Esta cooperación, podemos decir, y de comercio supone que lleguen artículos como los que representa Francesc Marriera en sus pinturas. Vale. Tú eres experta en esto. Estás haciendo doctorado en esto, ¿no? Sí, o sea, mi campo de investigación son las colecciones de arte, bueno, más que japonés, oriental, Vale. es decir, China y Japón, en contexto barcelonés en el siglo XX, es decir, ya avanzamos un poco más en el tiempo de estas colecciones Marriera y nos situamos a inicios del siglo XX, desde 1910 hasta 1936, justo antes de la Guerra Civil. Vale. Es un contexto curiosamente muy rico en el que es lo que es el coleccionismo, sobre todo porque personas muy variadas de contextos, podríamos decir, económicos muy diferentes, deciden crear colecciones de arte japonés, vale, de arte chino o de arte oriental en general, porque también se incluyen a veces piezas que proceden de la zona de Tailandia, de la zona de Camboya, aunque con otros nombres porque son las denominaciones antiguas. Dentro de este gran coleccionismo del siglo XX, evidentemente hay una figura principal, son los Manzana. Josep Manzana, padre e hijo, se llamaban igual, crean su colección de arte japonés en Barcelona, ya viene del siglo XIX, pero en el siglo XX también se potencia mucho, y era un espacio museográfico que se podía visitar en Barcelona, vale, en el Paseo de Gracia. O sea, relativamente un espacio importantísimo, como es el Paseo de Gracia, y era una colección abierta al público, es decir, la ciudadanía de Barcelona podía ir a verla sin que le cobraran nada. Es un espacio muy singular y sobre todo un momento importante. ¿Y cómo es tu experiencia haciendo doctorado? Es decir, ya no del resultado de esto, sino cómo te llevas, cómo tomas la decisión de ir a hacer un doctorado. Surge con empezar a investigar a una persona.
Vale. Es decir, a mí se me plantea la posibilidad de estudiar a un coleccionista, que es Felipe Elías, Vale. de quien no se sabe nada de su colección de arte, a quien solo se le ha estudiado por su pintura, que no podemos clasificar en el noucentismo porque él no es noucentista, y a través de investigar la prensa artística de la época, a través de investigar sus fuentes documentales, a través sobre todo de la lectura de sus artículos, empiezo a encontrar que colecciona piezas, que hace servir su colección para decir, voy a hablar de bronces japoneses. Pues mira, aprovecho y pongo mis bronces japoneses para ilustrar lo que estoy explicando. Pues a través de ir haciendo ese mapa de Felipe Elías, surge la posibilidad de estudiar a otras personalidades que también crearon colecciones de arte oriental en el siglo XX. Y también hay que añadir que la documentación del siglo XX también es muy rica, en el sentido de que hay muchísima documentación. Esto permite hacer un mapa de todas las figuras que crean estas colecciones bastante amplio. También surge el interés de hacer una tesis doctoral, por si alguien se lo está planteando. Sí, esta era la siguiente pregunta. Que es... por la posibilidad de que el tema de Felipe Elías no estaba acabado. Es decir, yo cierro un proyecto, digamos, de trabajo final de máster sabiendo que no está cerrado. Vale. Sobre todo porque tengo una fecha límite y tengo que presentarlo. Pero yo había encontrado un 5% de toda la colección. En ese mismo contexto, resulta que el Museo Nacional, el MNAC, decide hacerle una exposición retrospectiva a Felipe Elías, con la posibilidad de contactar con su familia, o sea, de conocer a su familia y poder establecer un contacto directo con quien tiene la propiedad hoy en día de esta colección. Y viendo que es un tema que puede extenderse muchísimo más, sale la idea de, bueno, vamos a ampliarlo, vamos a empezar un doctorado. Un doctorado es un trabajo solitario. ¿Vale? Es un trabajo de 24 horas. Es un trabajo que no tiene vacaciones. Sí. Es un trabajo que no está pagado. Sí. Se puede decir alto y claro, pero es un trabajo que si encuentras tu tema, es muy satisfactorio. Absolutamente. En el sentido de que de golpe por porrazo te encuentras que te conviertes en un friki, podemos decirlo así, de un único tema que solo estudias tú, que solo entiendes tú, pero que si encuentras las claves, las piezas del puzzle necesarias para que se junten, da grandes resultados. En el sentido de que te da la posibilidad, por ejemplo, de crear exposiciones, de crear conferencias, de que museos que tienen piezas que forman parte de estas colecciones se interesen por ellas y quieran estudiarlas, por ejemplo, como es el Castell de Peralada, sobre todo porque ellos conservan parte de un núcleo de una colección que hablaste con Maribel y Susana de ella y que yo estoy estudiando a día de hoy. Exacto. Que es la colección de Damián Mateo. Tú hiciste una conferencia allí que fue maravillosa. Claro, dio la posibilidad, pues precisamente el doctorado dio la posibilidad a entrar en contacto con Maribel y Susana, plantearles qué era lo que yo estaba estudiando. Era un tema que ellas ya arrastraban desde hacía tiempo, que querían hacerlo, pero no encontraban ni el momento ni la información necesaria para hacerlo. Y pues a través de esa colaboración entre un doctorado y un museo como es Peralada, surgió una exposición y una conferencia. Entonces, realmente el doctorado, cuando encuentras esas personas que también te favorecen y te ayudan, da esas grandes oportunidades. No, y veo que es ir un poquito para adelante, ¿no? Es ir a hacer algo más. No es solo investigar. Exacto, y no es solo... Claro, yo lo que entendía es que un doctorado muchas veces, para mí, es un punto egoísta. Yo estudio esto porque a mí me apetece y para mí, pero del modo en que tú lo estás leyendo, tú ya lo estás previendo para alguien más. Exacto. Es decir, estás haciendo un doctorado, pero ya me estás planteando hacer una exposición o es compartir esta idea. Exacto, es compartir tu información o tu visión. Es decir, creo que hay que quitarse un poco la idea de que el doctorado sirve para entrar en un museo, sirve para ser profesor o sirve para lo que quieras plantearte con la vida. Al final, un doctorado te permite estudiar algo que nadie ha hecho antes, te permite entrar en contacto con una serie de profesionales que de una manera u otra te podrán ayudar más o menos, dependiendo de cuál sea la situación, pero también te permite ponerte a ti mismo en el centro de ese estudio. Es decir, la posibilidad de que expertos o incluso coleccionistas privados
de ese ámbito sepan que tú estudias eso. Entonces, te tengan a ti de referencia para estudiar o para entender sus colecciones o, como decíamos en el caso de Peralada, que haya esa gestión entre ambas partes para crear pues, una exposición o una conferencia o ojalá algo más, nunca se sabe, ¿no? Realmente. Por ejemplo, también con Cristina, compañera de doctorado a quien también entrevistaste, hay la posibilidad, si el MANAC nos lo permitiera, de que haga una conferencia relacionando Peralada con las tablas de Lluís Borrassà, con la tabla que fue a parar allí, precisamente. Ojalá el MANAC lo sienta, ¿no? Pero ya veremos. Entonces, yo creo que el doctorado sí es solitario, porque lo es, pero tienes grandes recompensas dependiendo del tema que estudies. Evidentemente, hay quien te dirá que mi experiencia es una suerte y en realidad su visión es mucho más creo que Rosana pesimista, pero... Justamente que te lo pregunto a ti, ¿no? Porque lo bonito es que nos cuentes tu experiencia. Exacto. ¿No? Y lo que estás diciendo es que entran ganas de hacer un doctorado. Sí. Entran ganas también, te seré sincera, si tu entorno es favorable. En el sentido, sobre todo, que si te encuentras con unos directores de tesis, de doctorado, que te apoyen. Eso es primordial. Es decir, si tú empiezas un proyecto sin entenderte con tus directores, eso va a fracasar. Vale. No fracasar, pero será más complejo gestionarlo. En cambio, si tú desde el principio planteas tus posibilidades, tu campo de estudio y sobre todo te rodeas de profesionales que entiendan ese campo de estudio, te va a favorecer siempre. Es decir, yo me encuentro con la posibilidad de que mi director de tesis, que es Ricard Bru, es uno de los expertos en ámbito japonés de aquí de Barcelona o Cataluña, podemos decir. Es precisamente uno de los grandes estudiosos en el campo del arte y sobre todo de las colecciones de arte oriental en Barcelona. Y es también el autor de, diferentes libros, pero vamos a destacar uno en concreto, que es el catálogo de la exposición que hizo en 2014 para el Casa Forum, dedicada precisamente al japonismo, es decir, englobando un poco todo lo que estamos hablando hoy. Y este catálogo nos presenta la historia de cómo surge el japonismo a nivel español y catalán, concretamente, pero haciendo una retrospectiva histórica fantástica, es decir, de cómo Japón se cierra a cal y canto, podemos decirlo, en el momento en que los Tokugawa ven que el cristianismo empieza a ser un problema contra sus creencias. También vemos esta evolución hasta la era Meiji, cuando realmente Japón vuelve a abrirse a Europa, y cómo estas grandes obras artísticas, como son las estampas ukiyo-e, llegan en contexto europeo. Para hacernos una idea, la ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai es la mejor estampa ukiyo-e que se conoce porque es la más reproducida en contexto europeo para todo. Y para que te hagas una idea también de la importancia que tuvieron las estampas ukiyo-e, Manet y Van Gogh fueron coleccionistas de estampas ukiyo-e. O sea, pintores, impresionistas, por diferentes épocas coleccionaron estas obras. Aquí en Cataluña también. Sí, aquí en Cataluña también, por ejemplo, los Manzana tenían estampas ukiyo-e de primerísima calidad. Y diferentes coleccionistas también. Pero para que nos hagamos una idea de que grandes pintores que antes de en la historia del arte también conocían el arte japonés y lo coleccionaban. Pues este catálogo hace un poco esta visión a lo largo de la historia, pero también presenta piezas de colecciones privadas que nunca se habían visto antes, relaciona no solo pinturas, sino también escultura, joyería, cerámica, que es un campo que aquí en Cataluña es de muy buena calidad, pero que desgraciadamente podemos decir que hemos dejado siempre un poquito de lado. Es decir, el campo de la cerámica no ha trascendido tanto quizá la importancia que realmente tiene, pero había también hay influencias del arte japonés. Me hablabas de que este catálogo tiene imágenes enormes, ¿no? Sí, bueno, tiene una pequeña parte desplegable, pero lo bueno que tiene es que tiene grandes reproducciones de colecciones. En concreto, hay una pieza de los Riera, retomando un poco esta relación, que es esta escultura de Buda japonesa, dorada, preciosísima, la verdad, que podemos incluso rastrear en fotografías originales de la época de los Riera, como es exactamente aquí en el catálogo que se publica en 1913. ¿Ah, sí? Sí. Y que lo publica Lluís Riera cuando decide que el taller Museo Riera se visite, es abierto al público. Entonces, hace un catálogo de sus colecciones de arte, de las colecciones que había heredado de su padre y de su tío,
y presenta precisamente este Buda. Este Buda es una de las grandes piezas que había en la colección, no era la única. Es un Buda bastante grande, la verdad. Es una pieza igual de casi 2 metros. ¿Ah, sí? Es bastante grande, sí. No es una escultura pequeñita, no, es muy grande. Vale. Y la tenían dispuesta precisamente en el taller museo para que la gente la viera. Es decir, aquí estaría dentro, por ejemplo, de lo que sería como un nicho, una cina, o sea, está literalmente puesta en el suelo. Claro, aquí nos hacemos la idea de lo que decías, ¿no? Mira las lámparas. Exacto. O los jarrones en el fondo. Exactamente, el tamaño. Claro, las lámparas, los jarrones, son toda esta concepción de la colección y de estas escenografías que los Masriera crearon en su taller. Vale. De más es más, pues sí. Vamos a ver, lo tenemos aquí. Vale. Y este catálogo, precisamente, Ahora, aquí el catálogo no solo incluye las colecciones orientales, incluye también las colecciones de pinturas que tienen, etcétera, etcétera, pero hacen precisamente el listado de las piezas y se puede leer, por ejemplo, el gran Buda de madera dorado, que sale el primero, es nuestro Buda. ¿Qué es este de aquí? ¿Qué es este? Exactamente. Vale. Entonces se puede rastrear un poco la colección también gracias a este listado que Luis Masriera decide hacer de su colección. Vale. Pues, Elena, ¿hay alguna cosa más que quieras comentar? ¿Te haya quedado en el tintero? Diría que no, pero creo que hay mucho por abarcar, pero si alguien se plantea hacer el doctorado en este momento, que tenga presente, creo, 2 cosas. Que el tema le fascine y que encuentre un buen entorno. Esas serían las 2 claves principales para hacer un estudio, porque si tú te planteas hacer un doctorado por obligación, lo vas a hacer. No mal, pero creo que no vas a encontrar la motivación necesaria. Y la motivación es una clave importante para cada día dedicarle muchísimas horas al estudio. Y le tienes que dedicar 4 años de tu vida. Exactamente. No, es una carrera, es volver a hacer una carrera, pero con otra mentalidad. Es una carrera a solas, tú solo. Con tu propia mente, jugándote malas pasadas normalmente, diciéndote te tienes que levantar a las 7 de la mañana pero no quieres. Sí. Cosas así de la vida adulta que tenemos que hacer. Pero que si encuentras el tema adecuado, se convierte en un gran estudio y funciona. Pues Elena, muchas gracias por venir. Un gran placer. Igualmente.